El primer punto de la agenda es una presentación breve, así que los micrófonos son suyos. Ante todo, muy agradecido por la invitación, por la oportunidad de compartir, de conversar con ustedes respecto a la realidad, las demandas, las aspiraciones del sector de ganaderos del país. Un agradecimiento de parte de Maribel Gordón y la campaña del Plan para la Vida Digna. Creo que además es apropiado que se esté organizando aquí en el Parlatino. Es un edificio, una institución que simboliza una aspiración histórica latinoamericana, la de la integración latinoamericana, que somos más fuertes cuando estamos unidos, cuando trabajamos juntos. Es un sueño y forma parte de la aspiración de nuestra política exterior, la política exterior de esta campaña, convertir ese sueño en una realidad. Apenas yo pienso en ganadería, me remito a su origen histórico en el Istmo. Es una curiosidad histórica, un hecho histórico, que esta es una de las primeras actividades que se desarrolla en el Istmo de Panamá a partir del inicio de su periodo colonial, con el propio Pedrarias siendo el primer importador que trajo el primer acto de ganado a Panamá. Así que esta es una actividad que tiene más de 500 años aquí en el Istmo, ¿no? Tiene una historia. Y es importante mantener presente la historia, porque eso nos permite estudiar los retos, los conflictos, los avances que hemos tenido y pensar en el futuro. Deseaba desarrollar algunos planteamientos respecto a qué es el Plan para la Vida Digna y a partir de ahí adentrarme específicamente en la ganadería y que podamos desde ahí entablar nuestro diálogo, nuestra conversación. El Plan para la Vida Digna está planteando que es insuficiente que Panamá sea meramente un país que crece, porque cuando uno piensa en crecimiento, ese crecimiento se puede dar de muchas formas. Y en Panamá ha sido históricamente un crecimiento desigual, en muchas formas ficticio, es decir, concentrado en actividades que se ven deslumbrantes o dejan un rastro deslumbrante, pero que no generan verdaderamente riqueza, que no son verdaderamente productivas. Y lo vemos en nuestra propia ciudad de Panamá. Tenemos el skyline, los rascacielos, los centros comerciales de lujo, los resorts, todo incluido. Uno pensaría que este es un país de primer mundo desarrollado simplemente viendo su fisonomía, pero eso no es el caso. Y el Estado panameño y quienes lo han conducido han olvidado cuáles son las fuentes de riqueza, las únicas dos fuentes de riqueza, que es el trabajo humano y la naturaleza, los recursos naturales, la tierra. Y es esa combinación lo que permite que un país, que una sociedad produzca riqueza. Y por eso en el Plan para la Vida Digna estamos proponiendo que tenemos que avanzar hacia el desarrollo, convertirnos en un país desarrollado. Y eso implica un país que desarrolla las capacidades productivas del trabajo en Panamá. Un país que verdaderamente es moderno por su capacidad de producir riqueza, pero a la vez es solidario, a la vez es sostenible y a la vez es soberano. Las decisiones las tomamos los panameños en función de los intereses nacionales. Para lograr eso tenemos que cambiar la matriz productiva del país en tres importantes aspectos para superar las tres principales formas de desigualdad que tanto daño hacen, obstaculizan el avance del país, las barreras a ese avance. Uno sería la concentración de la actividad económica, de la riqueza, en una sola zona del país. Uno lo ve en la inversión pública, la inversión privada, que es la zona de tránsito, abandonando en gran parte el resto del país, las provincias, el Panamá rural. Otro es la diversificación de la economía. Tenemos una economía que se centra, uno lo ve en su política económica, en unas cuantas actividades, principalmente de servicios legales, servicios financieros, servicios de transporte. Y se nos dice incluso que esta es la vocación histórica del país.
y que eso es en lo que el país debe concentrarse porque es su ventaja competitiva, ignorando la larga historia de la producción en Panamá, producción agraria, producción industrial. Y la última es la concentración de la riqueza en pocas manos, esa desigualdad en la riqueza y en el ingreso que atraviesa los distintos sectores del país. Creemos que es importante lograr ese desarrollo auténtico donde haya bienestar colectivo, que logremos avanzar como sociedad superando esto. Esto implica que nos estamos planteando la desconcentración de la actividad productiva en el país, de la inversión en el país, que la riqueza se esté generando, se esté repartiendo a lo largo del país, no solamente en el corredor transísmico interoceánico, no solamente Panamá, Colón, y más allá de eso en ciertas partes de Panamá y Colón, que deba a la vez diversificarse la matriz productiva de Panamá. No podemos meramente mantener una obsesión con sector terciario, sector servicio en desmedro de los sectores productivos. Requerimos un sector terciario, pero que esté en función de los intereses de los sectores que más empleo generan y más riqueza generan dentro de un país, sea Panamá o cualquier país del mundo, que es el sector industrial, el sector agroindustrial, el sector agrario, el sector primario y terciario. Y en cuanto a la concentración de la riqueza en pocas manos, es importante la democratización de nuestra economía. Esto implica el papel de los pequeños y los medianos productores, el papel de los trabajadores, cómo la riqueza que se esté generando logre efectivamente distribuirse entre todos aquellos que con su trabajo, con los recursos naturales están produciendo riqueza. Y esta es una fórmula de un país más avanzado, más moderno, desarrollado, porque los países desarrollados lo son además en función de desconcentración de su inversión, diversificación, en qué tan equitativa es esa sociedad. Esos son los criterios, las señales de un país que está avanzando, que avanza. Para lograr esto, nosotros planteamos que es necesaria la planificación, un Estado que planifica, que tiene un plan de futuro, un plan de país. Sin plan de desarrollo nacional estamos improvisando, estamos acometiendo actividades o esfuerzos fragmentados, dispersos, sin una perspectiva de país, de conjunto, de hacia dónde queremos ir. Un país que avanza está pensando de a 15, 20 o hasta 30 años. Se está estableciendo objetivos, plantea qué actividades debe desarrollar para alcanzar esos objetivos. Mide, los estoy alcanzando, no los estoy alcanzando, ¿por qué? Es decir, eso requiere un Estado que esté llevando adelante una política económica, una política pública con base científica, objetiva, que tiene la capacidad de comprender y medir las realidades del país y de ir adaptando, de ir rectificando en la medida que no está alcanzando sus objetivos o de volverse más ambicioso en la medida que sí los está alcanzando. Eso implica, sin lugar a duda, una transformación de nuestro Estado, un nuevo Estado, un Estado que puede planificar, que puede diseñar una estrategia de desarrollo para el país, que está articulando su Estado, sus funcionarios, sus trabajadores públicos en función de ese objetivo, que logra planificar en conjunto con la sociedad, con los distintos sectores. No puede haber una política agraria, una política para la ganadería sin la participación de los ganaderos. No puede haber una política energética sin la participación de aquellos que generan energía. No puede haber una política de salud sin la participación de los pacientes, de los doctores, de los especialistas, etc. Debe tomar en cuenta la realidad de cada sector. Así que estamos planteando la imperiosa necesidad de planificar y a la vez estudiar lo que ha funcionado. Uno tiene que ver cuáles son los ejemplos de países que en las últimas décadas han logrado industrializarse de manera en el agronegocio, en la agroindustria, en la industria en general, en las altas tecnologías, porque muchas veces importamos recetas, pero son recetas de países que en su momento se desarrollaron sin seguir esas recetas. Es decir, tocaría ver lo que los países han hecho, no lo que los países nos digan que hagamos, que muchas veces es muy distinto. Y esto implicaría qué papel debe tener el Estado dentro de estas estrategias, porque inevitablemente es el Estado el que orienta y conduce.
en todo proceso de desarrollo. Estas son las bases de lo que estamos planteando en el Plan para la Vida Digna. Y claro, y para que un Estado pueda planificar, tiene que tener transparencia, tiene que ser transparente, porque los actores no pueden participar en la formulación de esas políticas, en el seguimiento de esas políticas, si no tienen acceso a la información de lo que está sucediendo en todo el sector. Y eso implicaría participación y transparencia a lo largo de toda la cadena. Es decir, no solo implicaría en todo lo que tiene que ver con el acceso al agua, con el acceso, con el transporte, con la energía, con el sistema, con el crédito, con los mercados, el mercado nacional, los mercados extranjeros, etc. Es decir, tiene que lograr ser un Estado que es transparente, que es participativo, que es moderno en la medida que digitaliza, que pone esa información a disposición de todos los que están participando. Y sin lugar a dudas, eso implica que atacar frontalmente la corrupción. Ese es el asentamiento del Estado. Porque ninguna política funciona si en cualquiera de los pasos o de los procesos te enfrentas con el atolladero de gente que te lo obstaculiza o que va a favorecer intereses particulares por encima del interés general del sector. Ese asentamiento del Estado es indispensable para que haya justicia y para que el país pueda desarrollarse sin ese alto costo que implica la corrupción. Ahora, ya entrando concretamente en el sector ganadero, dentro del planteamiento de una estrategia de desarrollo nacional, que plantearíamos formular esa estrategia en conjunto con la sociedad a partir de determinados principios. El principio fundamental es aquel de establecer una relación armónica entre los seres humanos, entre la sociedad y la naturaleza, que está presente entre los objetivos que se han establecido aquí en Anagán. Debemos tener la capacidad de regular de manera consciente, científica, armoniosa esa relación entre nuestro desarrollo humano, nuestro desarrollo social y la naturaleza. Si no hacemos eso, la especie humana está condenada, más allá de solo Panamá. Enfrentamos una crisis existencial con enormes incertidumbres, como bien indicó, en cuanto al agua, en cuanto al calentamiento, el impacto de ello sobre la tierra, su fertilidad, la acidificación de las fuentes de agua, los océanos, etc. Nosotros planteamos que, al igual que aspiramos a una economía avanzada, una economía moderna, donde se desarrollan las capacidades productivas del país, lo aspiramos igualmente en la ganadería, en que podamos lograr una ganadería que eleva su productividad, que eleva la calidad, pero sin aumentar las emisiones de gases de efecto invernadero, dióxido de carbono, metano, y sin aumentar la frontera agrícola. Es decir, que logremos esas mejoras, esos avances de productividad, de calidad, pero sin causar mayor impacto ambiental. Ese es el desafío. Sin lugar a duda no es fácil esa meta. Y eso debe conducirnos a ser un país que tiene no solo seguridad alimentaria, sino soberanía alimentaria. Como bien ha indicado, el sector pecuario es uno de los pocos en el país que efectivamente es autosuficiente. Uno de los pocos en el país que alcanza ese hito de la soberanía alimentaria. Y esto es fundamental en un mundo que enfrenta cada vez mayor volatilidad geopolítica. Las cadenas de valor a nivel global se están enfrentando disrupciones importantes. Es muy difícil anticipar qué va a suceder hacia el futuro. Vimos el impacto, por ejemplo, que los conflictos, el conflicto entre Ucrania, Rusia, la OTAN está teniendo sobre los precios de los granos, cómo eso impacta a la agricultura, cómo eso genera estas burbujas especulativas. Y difícilmente vamos a saber lo que está sucediendo con el canal de Suez, el propio impacto que está teniendo ahora mismo el cambio climático en el canal de Panamá. Es decir, que difícilmente vamos a poder anticipar todos los conflictos geopolíticos y sus consecuencias, además de los efectos completos del cambio climático, y ante la incertidumbre, la inseguridad, que probablemente, lamentablemente, vaya en aumento,
lo que le corresponde a un país es asegurar su soberanía alimentaria, que más allá de lo que suceda tengamos la capacidad de alimentar a nuestra población, de lograr lo que el sector pecuario ha logrado en otras industrias claves para el país, para generar la alimentación. Así que sintetizaría esos objetivos, lograr una ganadería donde podamos avanzar hacia los aumentos de productividad, de calidad, sin aumentar los gases de efecto invernadero y sin extender más la frontera agrícola, y lograr ese objetivo de soberanía alimentaria. Nosotros planteamos que para la ganadería es fundamental que exista un plan de ordenamiento territorial ambiental. Nosotros en el país no hemos planificado el uso del territorio, no lo hemos planificado ni para la vivienda, ni para el uso de los recursos naturales, ni tampoco para las actividades productivas. Ustedes saben mucho mejor que yo que hay distintos usos potenciales para la tierra, distintos niveles de fertilidad, de aprovechamiento que les podemos dar a la tierra según la región donde se ubica y según otros factores. Eso no lo hemos planificado en el país. Y el hecho de la ausencia de ese plan ha llevado al caos, a la improvisación o la discrecionalidad con la que se actúa generalmente. Esto lo resentimos sobre todo en términos de vivienda. Muy evidente el caos urbano que existe en el país. Y lo que eso implica muchas veces es ausencia de acceso a servicios públicos, a transporte, etc. Pero también se ve efectivamente en el sector productivo, se ve efectivamente en la ganadería, la ausencia de ese plan de ordenamiento territorial que permita establecer cuáles son las tierras que tienen un mejor uso para distintas actividades, entre esos la ganadería. Y efectivamente nos aseguremos que podamos desarrollar la ganadería en las tierras más conducivas a ello y podamos desarrollar otras actividades agrarias, otras actividades de cosecha, de siembra en otras tierras. Ese plan de ordenamiento territorial, además, debería ser diseñado, como todo plan debe hacerse, con la participación de los distintos sectores. Y esto permitiría generar la información necesaria que oriente al productor. Porque efectivamente, si yo soy un productor o alguien que busca entrar al sector o ya me encuentro en el sector y no tengo esta información a disposición, no tengo este plan, es prácticamente imposible que yo por mi cuenta, a menos que sea un productor de un tamaño enorme, pueda compensar esta ausencia de información o de plan, o efectivamente informarme sobre las características del suelo y demás de la forma necesaria. Planificación, plan de ordenamiento territorial ambiental, además permitiría y debería hacerse en función del acceso al agua. Este no es un punto novedoso, este es un punto que ya se ha hecho y de alguna forma se ha planteado desde algún tiempo. El territorio debería estar organizado en función de las cuencas, en función del agua, tanto para el consumo humano como para la producción. Pero no es el caso. El territorio ha sido ordenado en muchos casos por caprichos políticos o improvisaciones que se han dado de gobierno en gobierno. Y este ordenamiento territorial que gira alrededor de las 52 cuencas del país, nuestros 50 ríos, es fundamental. Y esto permitiría además asegurar que podamos desarrollar los sistemas de riego, el acceso al agua, que inevitablemente el sector primario depende. Bueno, todo sector depende del agua, pero es crucial, como ustedes bien saben, es sensible para la agricultura, para la ganadería. Así que estamos planteando ese plan de ordenamiento territorial, que podamos racionalizar el uso del territorio y hacerlo en función de nuestros recursos naturales, hacerlo en función del agua, y hacer esto de la manera más transparente posible, más abierta posible, más participativa, porque esto evita que se dé lo que también se pueda, que esos planes de ordenamiento territorial por región, por distrito y más, se hagan en un salón en algún lado por una serie de técnicos, o que por un lado estén desconectados de la realidad y estén simplemente imponiendo una visión sobre el país, o al contrario, que se haga en función de determinados intereses que estén ligados al gobierno de turno y terminemos con planes que no corresponden a las necesidades del sector y a las necesidades de desarrollo del país.
En cuanto a la tecnología, a la trazabilidad, sin lugar a dudas, es fundamental. Es fundamental que pueda existir esa trazabilidad a lo largo de la cadena de valor. Yo adicionaría como un paréntesis que debería existir los sistemas que compartan información en todas las cadenas de valor que hay en Panamá, más allá de solamente la ganadería, pero con particular importancia en la ganadería. Y ustedes igualmente saben que, bueno, particularmente tanto en el mercado nacional como en el mercado mundial, se le asigna cada vez mayor importancia a las características del producto que uno está comprando. Si cumple con determinados requisitos de seguridad sanitaria, bajo qué condiciones ambientales se está engordando la carne, se está preparando la carne. Además que hay consumidores de carne o un grupo de consumidor de carne que es altamente exigente, ¿no? Esto implica también esa trazabilidad es fundamental. Manejo de inventarios, debe extenderse a toda la cadena, transporte, comercialización, medicamentos, alimentación. Y esto permite además otro componente importantísimo del planteamiento del Plan para la Vida Digna, que es que la trazabilidad, en la medida que permite que se comparte y se maneje información en tiempo real, y sabemos que tecnológicamente eso se puede hacer en la actualidad sin mayor complicación, es decir, esto no es un salto tecnológico audaz, esto se hace en distintos países alrededor del mundo. Además que pueda existir esta trazabilidad y que el Estado cumpla un papel en asegurarlo, porque aproximadamente un 68, 60 y piquillo% de todos los ganaderos son pequeños o medianos, así que 80%. El 80%, y si el 80% es pequeño o mediano, esto implica que pueden haber dificultades en el acceso a las tecnologías necesarias. Y ahí es donde tiene que efectivamente entrar el Estado y cumplir con el papel que le corresponde. Panamá es un país que invierte muy poco en ciencia y tecnología en general. Invertimos el 0.13%, tanto el sector público como el sector privado, y lo que ha funcionado en varios países es efectivamente que entra el Estado y llene ese vacío en la inversión en la tecnología necesaria, acompañando a los productores que no reúnen las escalas necesarias para esas inversiones. Y sabemos que en la producción o cualquier actividad empresarial, la escala es importante. Si yo no tengo una escala suficiente, me es muy difícil tener la productividad requerida, que podamos avanzar hacia productividades cada vez mayores. Ahí estamos planteando en cuanto a esos aumentos de productividad, en cuanto a la trazabilidad, en cuanto a la digitalización de todos estos procesos, digitalización del Estado en general, que en cuanto al uso de la tierra, efectivamente debemos lograr ir transitando con el Estado cumpliendo un papel hacia de la ganadería extensiva, una ganadería, no pudiera decir semi-intensiva, en la medida que la intensiva pudiera tener una mayor generación de gases de efecto invernadero, pero que esa semi-intensiva implique el uso de los métodos de las silvopastoriles, que haya esa ganadería diversificada, donde hayan árboles frutales, maderables, para forrajeo, para servicio, para el ganado. Que vayamos avanzando hacia esa ganadería más intensiva o semi-intensiva, diversificada, esa ganadería regenerativa, que podamos incluso estar a la vanguardia de estos avances, con el Estado cumpliendo el papel, apoyando, orientando este proceso, porque nuevamente sabemos que es difícil que estos procesos se den si simplemente se deja abandonado al sector a sus anchas. Así que, y eso efectivamente sería crucial a la hora de lograr tanto la trazabilidad, que la trazabilidad recoja estas realidades, al igual que las certificaciones necesarias. En cuanto a la cadena en sí, es claro que además existe un problema muy real, y es la existencia de monopolios, de oligopolios, del papel de grandes capitales que de alguna forma
su papel dentro de la cadena es en desmedro del sector ganadero. Y aquí es fundamental que podamos generar un proceso de transformación de esas cadenas, de acompañamiento de esas cadenas. Panamá ha sido un país históricamente dominado por comerciantes. Esto es una realidad, es un hecho. Los comerciantes, además de del sector casateniente o que se dedica a las bienes raíces, ha sido un sector que ha dominado históricamente este país. Y eso implica que esos intereses han predominado en la política del Estado. Y esto es lo que hace que determinadas leyes, incluso que pareciera que favorecen a uno u otro sector en el uso de la tierra, sea la agricultura o sea para la construcción de hoteles, termine siendo utilizada para la especulación inmobiliaria o especulación con el uso de la tierra, que además le hace un terrible daño a la ganadería y la agricultura porque te encarece el costo de la tierra enormemente, ¿no? En la medida que la tierra se aspira a utilizarla para revenderla y no para ponerla a producir. Y esto implica que dentro de la cadena de valor tiene que examinarse el papel tanto de la importación de medicamentos, la importación de insumos, la importación de equipos, de alimentos, en qué medida la especulación que se puede estar entre los importadores está generándole un impacto negativo sobre los productores y sobre los consumidores en general. Ahí también debe evaluarse el papel de la comercialización, cuál es el papel de los intermediarios, los comercializadores, la comercialización a lo largo de toda la cadena. Todo esto puede hacerse de manera objetiva, es decir, de manera objetiva, sentados con los distintos actores, con la data, y que esa data te permite establecer cuáles son los costos de producción a lo largo de los distintos eslabones de la cadena, qué márgenes se están manejando, qué precios están recibiendo los ganaderos, cuál es el papel de los mataderos, cuál es el papel de las subastas, si el sistema de subastas en la actualidad está desfavoreciendo a los pequeños y medianos por el largo tiempo de espera por el pago, si eso obliga a los pequeños a tener que vender sus reses a precios desfavorables, es decir, el control de los mataderos, cómo se están manejando en la actualidad. Eso debe manejarse nuevamente de manera objetiva, no de una manera demagógica como discurso de campaña para después simplemente dejarlo en retórica. Y sin tampoco pretender que una intervención en una cadena genere un impacto negativo sobre el sector. Es decir, cómo logramos distribuir los costos y las ganancias de una manera proporcional a lo largo de esa cadena. ¿Qué significa eso? Que los productores no salgan perdiendo, que los ganadores no salgan perdiendo ante los intermediarios, ante los importadores. Ni los ganaderos, ni tampoco los consumidores, que están a los extremos de la cadena y tienden a ser los que más cargan con el costo de las actividades especulativas y monopólicas. Planteamos eso y sabemos que para que eso sea posible tiene que hacerse con seriedad, que los distintos actores saben que deberían poder recibir por su actividad una ganancia media, una ganancia razonable, una ganancia que corresponda a la inversión, al riesgo, al crédito existente, etc. Y ahí también entraría la necesidad de atender los temas burocráticos, en la medida que la burocratización muchas veces se va engendrando como un modo de extraer pagos o prebendas de los actores en la cadena. Yo me convierto en un obstáculo a que tú consigas el crédito, a que tú consigas tu tierra, a menos que tú me facilites algún tipo de pago. Y esto hace que un proceso que debería ser sencillo, la titulación, el acceso al crédito, a un préstamo, se vuelva más engorroso precisamente por quienes están buscando algún tipo de pago. El último elemento, y sé que ha sido manejado con otros candidatos, es el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Hay que estar claro que Panamá como país pequeño, país con una economía que debe aspirar a diversificarse, requiere buenas relaciones. Por ejemplo, con los dos países que están en el centro de un potencial conflicto geopolítico, Estados Unidos y China. Panamá debe aspirar a tener relaciones respetuosas, de beneficio mutuo, con ambas potencias, al igual que
el resto del mundo, ¿no? Hay otros mercados importantes, además, ¿no? La Unión Europea, etcétera, ¿no? Y el propio mercado latinoamericano. Ya enfaticé al inicio la importancia de la integración, lo que nos permitiría tener las escalas necesarias, potencias en otros rubros que históricamente no lo hemos hecho. Pero en cuanto al Tratado de Libre Comercio, es evidente que ha habido un impacto negativo sobre la agricultura. Es decir, nuestras exportaciones, incluso al propio Estados Unidos, han disminuido drásticamente a partir de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio. Es evidente que es un tratado asimétrico, desigual, que nos desfavorece completamente, sin hablar, claro, de la preocupación principal del sector ganadero, que es el final del periodo de desgravación, cuando Estados Unidos va a poder practicar prácticas de dumping, etcétera, ¿no? Que se han dado en otros productos ya en el pasado. La única forma de lograr esa renegociación del tratado, ese replanteamiento de elementos del tratado, es un país que efectivamente se hace respetar en su esfuerzo de entablar esa negociación, esas relaciones. Es decir, un país que se hace sentir como país soberano, como país independiente, que tiene intereses y que va a luchar por esos intereses. Pero lamentablemente quienes nos han gobernado han tenido una actitud de sumisión, de servilismo ante los estadounidenses. Eso es muy claro cuando uno observa las declaraciones, cuando uno observa el comportamiento histórico, lo que se permite, lo que no se permite, en particular en áreas como seguridad nacional. Nosotros aspiraríamos a una relación de respeto, porque nadie respeta al que es servil, nadie respeta al que es manso. Lo pisoteas, le pasas por encima porque sabes que puedes hacer lo que quieras. Todos ustedes saben que el que no se para firme, el que no se defiende, el que no se mantiene en su dignidad, y eso no implica una relación de hostilidad, implica simplemente que exiges respeto y que en ese respeto podamos establecer un marco de entendimiento que sea de beneficio mutuo. Nosotros aspiraríamos a eso en la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Valdría la pena destacar incluso que en algún papel u otro todos los demás candidatos y partidos fueron parte de ese proceso de negociación del Tratado de Libre Comercio que abarcó 3 gobiernos. Todos de alguna forma u otra participaron. Y desde acá ha habido una posición de oposición al Tratado de Libre Comercio desde un inicio. Incluso a manera personal tengo escritos al respecto. Me acuerdo el cambio del nombre incluso para hacerlo más vendible, ¿no? De TLC a TPC, ¿no? No es libre comercio, es promoción comercial, ¿no? Nosotros vamos a defender los intereses nacionales, los intereses de nuestros sectores productivos, porque sabemos que el futuro de Panamá es un país que desarrolla sus potencialidades productivas. Sin eso estamos condenados. E incluso en un pensamiento estratégico, si no hacemos eso, lo que han funcionado como palancas de crecimiento de este país van a empezar a agotarse, ya se está viendo, por simplemente señalarlo muy rápidamente para ya ir finalizando. Uno ve actividades como la Zona Libre de Colón, creada en el 49, uno de los pilares de la economía panameña, importación, reexportación. Ahí no producimos, ahí simplemente estamos moviendo mercancía y obteniendo una ganancia a partir del uso de la posición geográfica, ¿no? Para acortar tiempos de movimiento, de inventario, etc. Se está quedando desfasada. Cada país de la región ya tiene un equivalente a la zona libre y cada vez menos necesitas a la zona libre como un intermediario. Ya no necesitas un empresario en la zona libre para mover una carga, una mercancía de China a algún país latinoamericano. Y ahí entra incluso otros sectores como el transbordo, que lo va desplazando. El Centro Financiero Internacional de Panamá, otra de las palancas, ¿no? Que se vende, que el país puede vender, vivir de servicios financieros bancarios, ya no es internacional. Si uno ve quiénes son los principales usuarios, son generalmente países latinoamericanos en crisis y mueven sus dineros, sus depósitos a Panamá porque no se va a desvalorizar en la moneda del país que enfrenta una crisis cambiaria o de otro tipo.
Así que prácticamente está sirviendo para que puedan mover sus dineros países que se encuentran en crisis de la región. Y los servicios legales también están bajo presión. Todo lo que tiene que ver con el abanderamiento de buques, el sistema de sociedades anónimas. Ustedes han visto la presión que existe de parte de las distintas listas. Y eso, así que quienes han sido usuarios de esos servicios legales también están abandonando el uso de Panamá. Eso tiene su manejo, sus complejidades, ¿no? Que no vienen al caso aquí. Y la reinversión de ese dinero en la especulación inmobiliaria, ustedes han visto lo que ha sucedido con la construcción. El boom de la construcción lo está manteniendo el Estado en este momento para evitar se desvaloricen las propiedades, ¿no? Los apartamentos, las oficinas, etc. Es decir, que el modelo panameño está en crisis. En la medida que ese modelo se fue diseñando, particularmente en los 70, con esta plataforma de servicios transnacionales y la idea de que este país puede crecer a punta de especulación inmobiliaria y servicios financieros y legales y construcción y ya. Hay que apostar a la agricultura, hay que apostar a la ganadería, hay que apostar a la industria, a la agroindustria y además ver de qué manera podemos aprovechar la riqueza natural de Panamá. Y ahí hay industrias como la biomedicina, la biotecnología que podemos aprovechar, que tiene vínculos con la ganadería, con el sector primario en general. Que reiteraría ya, otra visión es que la agricultura o el sector primario, la ganadería, pueda alcanzar, en el caso de la ganadería, mantenerse como un sector donde hay soberanía alimentaria y que el desafío y el papel que debe asumir el Estado es el de asegurar que puedan haber avances en la productividad, avances en la calidad, sin el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero y el aumento de la frontera agrícola. Y estamos abiertos a construir este país en conjunto con los ganaderos, en conjunto de la sociedad, porque creemos que esa vía tiene que ser lo más democrática, amplia, diversa, participativa posible para que podamos efectivamente planificar, alcanzar un desarrollo que sea para beneficio para todos. Reitero el agradecimiento de parte de Maribel y abierto a la conversación. Agradecido por las preguntas y son preguntas e inquietudes honestas, ¿no? Que eso es importante, porque en estos intercambios a veces nos podemos quedar en las generalidades o en una cordialidad que nos impide tener un diálogo más honesto sobre los temores que hay, sobre las realidades. Así que yo agradezco la pregunta, ¿no? Ahora, yo, con el caso concreto de Cuba, yo creo que los propios cubanos reconocen que en cuanto a su política agraria, que la política agraria no fue efectiva, ¿no? Que ellos cometieron errores fuertes en cuanto a la conducción de su sector agrícola. Pero plantearía que más allá de ese caso cubano, hay ejemplos contemporáneos de gobiernos de izquierda que han tenido éxito, incluso éxito en su sector agrario. Si nos quedamos aquí en el continente, para no irnos muy lejos, un caso que incluso tiene algún nivel de relevancia o coherencia es el de los uruguayos, particularmente porque es una nación ganadera, ¿no? Que fue gobernada por 15 años por la izquierda, en 2 ocasiones por Tabaré Vázquez, una ocasión por Pepe Mujica, y lograron conducir y mantener niveles de desarrollo donde siga habiendo mercado y los actores privados dentro del mercado mantienen sus tierras, mantienen su ganado, mantienen su propiedad, pero donde hay una orientación más estratégica del país, más social en cuanto a la política social, de generar mayor bienestar o política educativa, de salud, ¿no? Yo creo que hay un reconocimiento en gran parte de quienes se identifican o se llaman a sí mismos de izquierda, porque también está el asunto de qué significa la etiqueta, a quiénes la usan, o qué significa la derecha hoy en día, etcétera, ¿no? Pero incluso si uno se va a los ejemplos
asiáticos, ¿no? Y uno dice, bueno, los propios chinos, ¿no? Y los propios chinos son, bueno, hay una presencia china ya importante, privada en Panamá, compra de tierra, de fincas, etcétera, café y demás, ¿no? Que han invertido. Y uno ve, ellos son gobernados por un gobierno de izquierda para todos los efectos, un sistema muy distinto, evidentemente, al uruguayo o al latinoamericano en general, pero donde hay un mercado privado y invierte, se maneja la agricultura y sus capitales compiten en el mercado nacional e internacional y han alcanzado niveles de productividad comparables ya a los europeos o estadounidenses, ¿no? Es decir, que plantearía que hay una izquierda que reconoce que vivimos una realidad de un mundo donde hay una sociedad de mercado, es un mundo donde vivimos en un mercado mundial y la clave es cómo tú logras canalizar los capitales hacia los sectores que van a beneficiar tu sociedad y mejorar las condiciones de vida de tu sociedad. Porque el criterio bajo el cual se mida cualquier país es si tú logras mejorar los estándares de vida, no hay de otra. Si yo vivo peor, yo voy a decir esto fracasado. Si yo vivo mejor, yo digo que esto ha sido un éxito. Si el gobierno de cualquier signo, de izquierda, derecha, como quiera llamarse, tiene que lograr eso, ¿no? Si no, y eso es lo que permite que efectivamente determinados gobiernos, digamos que uno pueda llamar de izquierda, mantengan el afecto, el aprecio de su pueblo o de otros pueblos. Yo lo plantearía por ahí, este primer punto, ¿no? Que la clave es cómo tú canalizas capital, hacia cómo tú lo orientas en una dirección. ¿Qué quiero decir con esto? No es que tú controlas la ganadería como Estado, como gobierno, sino que tú haces, a eso se le llama planificación indicativa y no imperativa. La imperativa es cuando el Estado dice, haz esto, dame esto. La indicativa es cuando tú dices, yo quiero que hagamos esto, por ejemplo, hay un plan de ordenamiento territorial que establece usos de suelo. Si usas el suelo en el sentido que el plan indica, eso es ideal, ¿no? Estás cosechando o produciendo algo afín a las potencialidades de la tierra, lo que pudiera implicar determinados incentivos de parte del Estado, como existe en la actualidad. Si la usas de otra manera, bueno, es tu decisión, es tu tierra, a fin de cuentas, es tu propiedad. Es decir, que tú no le puedes decir a un empresario qué hacer, a un productor qué hacer, pero tú puedes orientarlo y recompensarlo si lo hace en todo caso. Por decir algo, ¿no? Parecido a lo que sucede cuando tú implementas certificaciones, sean ambientales o laborales o sociales, y tú digas, tú tienes acceso a determinado crédito bajo condiciones preferenciales si adoptas estas tecnologías o estas prácticas. El Estado te apoya. Si no lo quieres hacer o no tienes que hacerlo, ¿no? Sigue siendo tu decisión, ¿no? Es decir, que tú favoreces mejores prácticas. Incluso que en la medida que sea posible el Estado ayude en esas transferencias de tecnología, a ubicar los mercados. Sobre la política, así que cuando se habla de planificación sería ante todo es indicativa. Los ejemplos históricos nuevamente han demostrado que eso es principalmente lo que funciona, ¿no? Tú necesitas que en este nivel o este nivel de desarrollo que nos encontramos, tú necesitas que los actores privados puedan tomar sus decisiones. Lo que tienes que hacer es crear las condiciones para que puedan hacerlo. El acceso al agua, el acceso a la tecnología, las facilidades en el Estado. Estamos claros que en producción la escala es importantísimo. Las prácticas que favorecen atomizar, fragmentar, un poco lo que describías de este ejemplo de vamos a agarrar X finca y la vamos a dividir en muchas fincas. Eso igual no es una política acá, no se está planteando, pero eso muchas veces conduce a ineficiencias, porque yo no tengo la escala necesaria para poder producir a un nivel competitivo. Sabemos que hay que aumentar productividad, porque si no aumentas la productividad, eres más ineficiente y es más costosa tu producción, y ahí sí te inundan desde afuera y nos acaban, ¿no? Como tal peligro real de que suceda. Y eso requiere escalas. Ahora, ¿cómo contrarrestar eso, no? En parte es promover esquemas de asociatividad, de cooperativización, cómo pueden los pequeños trabajar juntos, cómo puede fortalecerse el cooperativismo, que ya existe efectivamente el cooperativismo en Panamá, hay distintas cooperativas de producción, de ahorro, de crédito,
pero las cooperativas como un mecanismo que fortalezcan al pequeño y mediano productor y además que le permitan negociar en mejores condiciones con los grandes, con los intermediarios, ¿no? Que también es otro factor. Si tú eres un pequeño productor, estás a una desventaja tremenda contra el comercializador, contra el comprador, etc. Ahí es donde entra escala. Así que sí, sí, efectivamente yo no comparto la idea de que el Estado debe venir y fragmentar la tierra, porque eso te conduce a mayores ineficiencias, te conduce probablemente a ganadería de subsistencia o de supervivencia y forzar a la gente inevitablemente a tener que vender la tierra en la medida que no puede acceder a crédito, no puede producir a precios rentables, etcétera, ¿no? En cuanto a... Sí que yo diría que tenemos que ver qué ha funcionado. En cuanto a los gobiernos de izquierda y demás signos, qué ha funcionado. Y eso muchas veces va más allá del signo ideológico, ¿no? ¿Qué le funcionó a los uruguayos? ¿Qué le funcionó a los europeos? Bueno, la agricultura o ganadería en Europa ya es de otro tipo, ¿no? Agricultura de alta tecnología, de alta genética, pero aprender de las experiencias que han funcionado. Yo no creo que haya recetas o modelos que uno deba implementar, sean del signo ideológico que sean. A mí me preocupa, por ejemplo, que se generan modas y estas modas implican que, digamos, tenemos que ser como Argentina, ¿no? Como Milei, o tenemos que ser como Bukele, o que nos echen en cara de decir que nosotros queremos que el país sea como Venezuela o algo así. No tiene sentido, son realidades distintas, ellos enfrentan sus problemas distintos, cada uno cometerá o ha cometido sus propios errores o sus propios aciertos, pero eso es tema de ellos. La realidad panameña es muy distinta. No debemos pretender ser ni Cuba, ni Argentina, ni ningún otro país, pero tampoco, que no se malentienda, tampoco Uruguay o tampoco China, ¿no? Ahí estoy hablando de políticas muy concretas. La realidad uruguaya es muy distinta a la nuestra, un país en pleno cono sur, a diferencia de un país en medio de Centroamérica y el Caribe, con un proceso histórico muy diferente, ¿no? Sí, yo diría eso y yo comprendo que existen temores, ¿no? Que existen temores y que la única forma de ir atemperando o atendiendo esos temores es con honestidad, con la verdad, planteando efectivamente lo que buscamos hacer. En mi caso particular no fui enviado por dirigentes a estudiar bueno, mi educación es estadounidense sobre todo, ¿no? Irónicamente uno plantearía, bueno, yo tengo un gran aprecio al pueblo estadounidense, pasé mucho tiempo ahí, y bueno, y también esto no viene al caso, ¿no? Así que no lo tiendo a mencionar, familiares, amigos en el sector ganadero. Yo recuerdo y no los menciono para no implicarlos, ¿no? Conozco a algunos que son parte de esquemas de ganaderos vigilantes, ¿no? Me causó curiosidad cuando me enteré de eso, ¿no? De un ganadero vigilante, pero sí, yo sé que el cuadrerismo es un problema que probablemente está entre los temas que no entran porque es claro que la propuesta busca abordar los grandes temas, ¿no? Pero estoy seguro que el cuadrerismo es un problema real que existe, ¿no? En serio. Bueno, incluso planteé ahora que mencioné cuaterismo, ahora voy a minería en un momento, ya me estoy extendiendo mucho. Yo sé que también eso implica que hay problemas como el crimen organizado, narcotráfico, lavado, que se meten en todos los sectores, porque yo sé que hay gente a quien le roban su ganado, que también dice, yo no voy a denunciar, yo tengo miedo de denunciar, yo no me voy a meter en problemas, porque yo sé que hay ciertas consecuencias y la justicia no va a hacer nada. En fin. Sobre minería, o sea, hemos tenido una posición histórica, un país sin minería metálica a cielo abierto. Hay una ley que ya fue aprobada de moratoria a la minería. Nosotros vamos a mantener esa medida y creemos que no es un uso provechoso de la tierra o los recursos naturales en Panamá. Es un país pequeño, sumamente biodiverso. El uso de la tierra, el uso del agua no debe ser para la minería. Me encantaría que hay una incompatibilidad entre la minería como actividad
y desarrollar las actividades productivas en Panamá. Es claro que Panamá no es Chile, ¿no? No estamos haciendo minería en medio del desierto, estamos haciendo minería en medio de bosques tropicales, ¿no? Y eso es desastroso. Así que nuestra posición, y siempre ha sido, y siempre lo ha sido, ¿no? Yo he participado personalmente en recuerdo las protestas contra las gestiones mineras en el gobierno de Martinelli y Maribel por muchas décadas incluso. Nuestra visión es un país sin minería metálica a cielo abierto. De llegar al gobierno, afirmaríamos el fallo de la Corte Suprema de Justicia. Hay un fallo. No hay un contrato ley actualmente de First Quantum y ellos siguen controlando el territorio en Donoso, las vías de acceso marítimas, terrestres. Eso es inconstitucional, eso es ilegal. El gobierno ha sido cómplice de eso. Haríamos cumplir el fallo de la Corte Suprema de Justicia, haríamos cumplir el Estado de Derecho. Las preguntas, igualmente honestas. Usted tiene razón cuando dice que hay varias izquierdas, al igual que hay varias derechas. Y es un espectro que implica que hay distintas corrientes, ¿no? Distintas ideas sobre cómo se desarrollan los países, qué tienen que hacer. Pero más allá de eso, hay realidades. Hay la realidad latinoamericana, donde sea el gobierno de izquierda o derecha, enfrenta un escenario parecido. Países históricamente subdesarrollados, que producen con poco valor agregado, economías generalmente monoproductivas, se dedican a exportar uno u otro bien principalmente. Panamá principalmente servicios, ¿no? Que es a lo que nos han querido abocar. Pero hay una realidad parecida en los países latinoamericanos, ¿no? Muchos países del sur que son sobre todo exportadores de o petróleo, o minerales, gas, litio, etcétera, ¿no? O soya, banano, café. Y es claro que hay un desafío común. ¿Cómo rompemos eso? ¿Cómo volvemos países que logran producir con mayor valor agregado, que logran competir en el mercado mundial porque tienen mayores niveles de productividad, lo que te genera mayor riqueza, más ingresos, más empleos, etcétera, ¿no? Es decir, hay ciertos elementos que cualquier gobierno tiene que lograr. Y eso te permite sociedades más seguras también, etcétera. Pocos gobiernos en la región han tenido éxito en avanzar más allá de eso. Eso también sería otra discusión. ¿Por qué seguimos en el lugar que seguimos en América Latina, incluyendo Panamá? Con diferencias entre países, evidentemente. Pero hay múltiples ejemplos de gobiernos que se hacen llamar de izquierda, que han tenido, a lo sumo yo diría, éxitos moderados, ¿no? Uno puede, por ejemplo, veamos la diferencia entre cuando estaba Correa en el poder en Ecuador y cuando salió del poder. Ecuador pasó de ser el segundo país más seguro de América Latina como al quinto más inseguro del mundo entero, en pocos años. Desde que llegó la derecha al poder, desmanteló la política social, de seguridad, etcétera, con la idea esta de que el Estado no tiene que dedicarse a nada de eso. Ese es un ejemplo concreto. Puede que eso haya tenido que ver con las cualidades del dirigente, con una realidad de la sociedad, más allá de que si es de izquierda a derecha y que tanto pese, ¿no? La economía boliviana, desde que cuando llegó originalmente Evo hasta que sale del poder, se cuadriplicó. De una economía de 8.000 millones pasó a 40.000 millones, ¿no? Sigue siendo un país pobre, ¿no? Entre lo que cabe. La economía panameña es todavía más grande que la boliviana, por ejemplo, ¿no? Bueno, lo que no implica que Panamá sea un país, bueno, depende del tema de cómo está distribuida la riqueza aquí, ¿no? Pero esto no implica que estos dirigentes tengan que ser santos de la devoción de nadie. Simplemente es el hecho de que sí han tenido éxitos relativos, ¿no? Hay países que no, sea porque enfrentaron sanciones, sea porque cometieron errores a lo interno, y eso también hay que poder decirlo, ¿no? Pero han habido tanto éxitos como fracasos en salir de atolladeros en gobiernos que han sido de izquierda como en gobiernos que han sido de derecha. Yo creo que es importante que sí hay diferencias entre lo que eso implica. Por ejemplo, la idea de que un país tenga, alcance niveles de soberanía económica ha tendido a ser una idea de
gobiernos de izquierda. Incluso alguna vez aquí se planteó ese elemento en los 70 y 80, era porque había gente de izquierda apoyando aquí en el país, ¿no? Sin que eso terminara siendo la política del gobierno ya por otros motivos, ¿no? Intereses que se imponen, ¿no? Sí, yo creo que ese es el primer elemento, ¿no? Uno puede decir, hay que mirar los casos más allá de los ejemplos que nos quieren martillar cada vez para desmeritar, ¿no? Y también reiterar que nosotros no pretendemos importar modelos ni recetas, ni de organismos internacionales, ni de países, etc. Eso no funciona. Eso es una fórmula para el fracaso. Sobre el plan de ordenamiento territorial. Los planes de ordenamiento son difíciles porque tú chocas con que ya hay una realidad, ya hay gente que ha hecho sus inversiones. Por ejemplo, ordenamiento en función de vivienda, por tomar un caso. Es claro que en cuanto a Panamá, tú deberías apostar a densificar. Hemos construido una ciudad extendidísima hacia el norte, hacia el este, hacia el oeste. Eso genera toda clase de problemas de transporte público que estamos viendo, de servicios públicos, de agua, de red eléctrica, etc. Pero ya está el hecho, ya están las casas ahí de baja, ya están las barriadas, la proliferación de barriadas de baja densidad, ya está el uso, ya están los problemas de recolección de desechos. Es decir, te toca afrontar el hecho que aunque tú implementes un plan de ordenamiento territorial, que prácticamente no hay en Panamá, así que tú puedes cambiar el uso del suelo prácticamente con solicitud y terminas con este caos, ¿no? Porque evidentemente lo que eso debería indicar es que sí. Si hay cosas que puedes hacer en ciertos lugares y cosas que no puedes hacer. Yo no debería, por ejemplo, que alguien diga, ahora quieren construir, por ejemplo, aquí mismo en la calzada de Amador, una superestructura de hotel de no sé qué tamaño, que vi el anuncio hace poco, ¿no? Ahora que construyeron la nueva calle esta que conecta la calzada de Amador. Y tú dices, bueno, ¿es ese el uso más provechoso de la calzada de Amador? Un área que debería ser para fines principalmente turísticos, que se le puede sacar mucho más provecho del que tiene. Pero claro, una vez, es decir, que tú chocas con la realidad de lo que ya se ha hecho. La ciudad debió desarrollarse, ya se ha desarrollado de una forma, eso implica que te toca convivir con lo que hay, ¿no? Y esto implica, si salimos del sector ya de vivienda, ¿no? Que es lo que estoy hablando más que nada, te toca planificar hacia el futuro, ¿no? Si hay gente que está utilizando su tierra para ganadería, si está utilizando su tierra para algún tipo de agricultura, o si la tiene ahí, la está dejando perder porque no le interesa, porque no tiene el capital, o porque está especulando para ver si algún actor de Hollywood se la compra y pone su casa ahí, lo que sea. Tú dices, bueno, esta es la realidad que tengo. ¿Cómo logro orientar la gente hacia aquellas prácticas que sean más beneficiosas para el sector? Efectivo, como usted indica, es indicativo. Yo te puedo indicar, no te puedo obligar, no te puedo decir que lo hagas. Yo estoy de acuerdo, por ejemplo, que la agricultura debería caminar a ser más intensiva, que podamos pasar de una res a 2 reses por hectárea. Es un objetivo. También en la agricultura, una agricultura que haga un uso más eficiente de la tierra. Y efectivamente hay tecnologías tanto en la agricultura en general como en la ganadería que te permiten eso. Como mencionó, pasto mejorado, distintos tipos de alimentos, distintos tipos de... Tenemos que cultivar las tecnologías que tenemos, ser más eficientes y que eso aumente las productividades en el país. Ese objetivo está. Hay que aumentar productividad y eso implica un uso más eficiente de la tierra, de los recursos. Si podemos hacer lo mismo con menos agua, por ejemplo, con menos alimento, etcétera, ¿no? Con menos importaciones y demás. Eso lo debería contemplar un plan, pero sí, todo plan de ordenamiento en función del uso de los recursos acuáticos, de las cuencas, de la vivienda, de la producción, va a chocar con el hecho de que previamente ya han habido desarrollos, ya hay un uso del suelo que se está dando y le toca convivir con eso. Ningún plan empieza de cero. La ciudad de Panamá ha crecido semicaóticamente, hay que partir de lo que hay, de alguna forma, y ver cómo hay, podemos ir adecuando, podemos ir mejorando, podemos mejorar inversión y densidad, ¿no? Pero sí, eso se hace... me han preguntado el tema del respeto a la
propiedad privada y sí, es fundamental. Y cuando uno planifica es fundamental que tú estás estableciendo objetivos a largo plazo. Y si yo te estoy, por ejemplo, diciendo, vamos a crear las condiciones para que puedan entrar en una producción de alta genética, yo te tengo que asegurar que si tú vas a asumir un riesgo con esas inversiones, se va a respetar ese hecho en el término de lo que se ha planificado. De aquí a 20 años tú vas a tener tus certezas, ¿no? No va a haber lo que se da ahora, que es un cambio improvisado en la política, en el sector, sino que tiene que haber certidumbre a largo plazo, mediano y largo plazo, que lo que tú estás haciendo se va a mantener dentro del marco que se estableció. Así que hay ese respeto y hay ese hecho de que ese respeto es indispensable para que pueda haber planificación. Sin eso no funciona. Nuevamente, lo uso de ejemplo, pero guardando distancias, proporciones, todos esos. Países que más capital atraen son China, Vietnam, porque le dicen, bueno, ven, nuevamente hay muchas críticas posibles, pero yo te voy a garantizar todos estos derechos, porque yo sé que si no te lo garantizo, tú te vas, tú no vas a seguir viniendo. Y queremos canalizar, necesitamos canalizar capital extranjero, pero canalizarlo de una forma provechosa al país. ¿Hacia qué sectores queremos canalizar? No queremos que eso desplace al producto local, a la inversión local, a quienes ya están aquí. Estoy de acuerdo con lo que mencionó, que requieren sobre todo los pequeños productores, requieren crédito, crédito que no enfrente barreras burocráticas, se requiere conocimiento, es un punto que se ha hecho y yo sé que usted lo sabe, es difícil, si no tienes determinada escala de producción, es difícil acceder a determinadas tecnologías, ¿no? Y eso es importante ahí que el Estado logre llenar ese vacío o suplir ese vacío, ¿no? Y acceso a mercados. Si yo soy un pequeño productor, yo no tengo mayor capacidad de alcanzar mercados. Yo estoy casi que a la merced del intermediario, que él se me encargue de comprarla a un bajo costo, porque él es el que tiene las conexiones y muchas veces los mismos intermediarios ya están coludiendo entre sí y nos ponemos de acuerdo para comprar a bajos precios y castigar a los pequeños porque ellos no tienen la capacidad de defenderse y quedan obligados a vender a ese precio. Y o sea, además, y yo sé que también es muy importante, en la agricultura y en la ganadería los tiempos de producción son extensos y es una inversión en el tiempo, a diferencia, digamos, de si yo, digamos, tengo una fábrica y mi tiempo de rotación es rapidísimo, ¿no? Yo produzco no sé cuánto por día, a diferencia de que si yo tengo que esperar distintos meses. Y además de eso tengo que esperar que me paguen y tengo que pagar de vuelta el crédito. Y conozco varios productores que viven con ese problema y después no les queda de otra que hipotecar la tierra para acceder a crédito y ahí estás en un periodo de riesgo tremendo porque estás hipotecando tu fuente de riqueza, ¿no? De acuerdo con el problema de los títulos de propiedad, efectivamente, yo sé que es un punto que se ha reiterado y es claro que ahí la corrupción juega es un problema tremendo. En cuanto al tema ambiental, yo creo que ahí juega nuevamente la falta de una visión conjunta de país, que uno puede terminar con protestas esporádicas por X o Y recurso natural, pero en la medida que no hay una visión conjunta de país, se convierte en casi que en escaramuzas por cada proyecto, cada iniciativa. Y requerimos tener esta visión conjunta de país donde establezcamos a futuro. En cierta forma esto más o menos lo hay, porque Panamá hace planes, no es que Panamá no tenga planes. Panamá ahí agarrando polvo. Hay un plan logístico, hay un plan turístico, nadie le hace caso a eso, ¿no? Pero eso está ahí, ¿no? Y pueden pasarse distintos gobiernos elaborando, le llaman a consulta a los sectores, pero ahí queda, ¿no? Incluso, como dice, a veces ya plasmado en leyes, ¿no? Pero creo que esa visión conjunta es necesario. Esa visión conjunta es necesario, ¿no? Y que la ganadería intensiva, digamos, y que se pueden tomar las medidas de los NAMA, las medidas de mitigación, de adaptación, y que eso ayuda también en ese camino de esta ganadería intensiva o semi-intensiva, que tomen ganadería regenerativa, etc. Ahora, bueno, para llegar al punto que también es el punto final y creo que me he extendido bastante en cada respuesta, ¿no?
sobre las protestas que se dieron, ¿no? Me imagino que se refiere particularmente a las que afectaron al occidente del país, ¿no? A Chiriquí y demás. Ahora, cabe destacar que ahí principalmente no eran obreros los que estaban protestando en ese sector, que eran distintos grupos indígenas, ¿no? Sobre todo indígenas, algunos campesinos, pero sobre todo grupos indígenas. Hay un problema de fondo histórico, ¿no? Y efectivamente no había ningún solo dirigente que tenía control sobre eso, ¿no? Nadie, bueno, ni siquiera el gobierno, ¿no? Tenía el poder para controlar lo que estaba sucediendo ahí. Había un malestar acumulado, hay inquietudes a veces locales entre distintos grupos, entre distintos dirigentes. Idealmente eso se pudiera haber solucionado mucho más rápido. Y había una solución muy rápida a ese problema que hubiera evitado que escalara y que explotara y que estallara como estalló. Que el gobierno hiciera cumplir el fallo de la Corte Suprema del 2017. Y había un fallo de la Corte que decía, este contrato es ilegal. Todo lo que el gobierno tenía que hacer es hacer cumplir la ley, pero evitó hacerlo. Probablemente por intereses, conflictos de intereses con la minera. Y estalla el conflicto. Y una vez estallan, los conflictos son muy difíciles de contener y controlar. El gobierno pudo haber dicho, yo voy a responder con represión violentísima. Hubo bolsones de represión, ¿no? Pero en general evitó hacer eso. Pero claro, ¿qué hubiera pasado? Probablemente se empeora la situación. Se hubiera empeorado la situación mucho más. Porque la violencia lo que genera es un ciclo de mayor violencia. La salida que tenía el gobierno es eventualmente lo que hizo. Se tiene que revocar el contrato. Tenía una solución ante sí en todo momento, pero no quería hacerla. Y todavía no quiere hacerla, ojo, ¿no? Porque ahí sigue la mina. ¿Qué haríamos nosotros? Atender los problemas en sus causas. Además, más allá de atender los problemas en sus causas, la razón por la cual hay gente protestando en primer lugar, en este caso concreto la minería, ver cuál es la situación, sea de exclusión, sea de abandono, sea de violencia que estén viviendo distintos pueblos, distintas regiones del país. Porque miseria, pobreza, abandono son condiciones para que haya enorme malestar en la gente y que la gente tenga una disposición de luchar. Igual que han luchado en distintos momentos también los agricultores, cuando los gobiernos lo están pisoteando. Yo incluso plantearía que si queremos lograr que se renegocie el TLC, más allá de la voluntad de un futuro gobierno, que eso es indispensable, el apoyo enérgico de los sectores sería importante, porque eso te genera la presión para que el gobierno cumpla, para que el gobierno no se sienta acobardado, porque es claro que el gobierno estaba acobardado ante la minera. De la misma forma como habría mucho sentido en que el gobierno tenga miedo de hablarle muy duro a los estadounidenses, ¿no? O pararse firme. Yo plantearía eso, hay que solucionar los problemas de raíz y para lograr esas conquistas se va a requerir el apoyo de los sectores, los ganaderos, los agricultores. Tenemos incluso un actual presidente que renunció en su momento al gobierno en protesta por una cierta medida del Tratado de Libre Comercio, pero le faltó hacer lo que le seguía a eso, y es protestar enérgicamente, ¿no? Es decir, elevar la denuncia de lo que estaba pasando en el tratado, de que se iban a reducir la seguridad fitosanitaria en Panamá, elevar eso a una protesta real, no enérgica. Yo salgo del gobierno, pero a la vez estoy en contra de que ustedes firmen ese tratado, porque es más fácil irse ya, ¿no? Tengo que decir que está mal. Pero no lo dejo ahí porque ya me extendí demasiado. Bueno, estamos ya cortos de tiempo. Vamos a 5 minutitos porque ya se nos viene el otro tiempo bueno, el almuerzo. El próximo candidato. Usted nada más tiene que contestar sí o no, doctor. Creo en esto y no. Okay, voy con la primera pregunta antes y lo atiendo, ¿no? Pero tengo 5 minutos, así que voy rápido. Incluso sacar el celular para tener el tiempo aquí. Ok, 11:20. Sí, y me parece llamativo la característica de qué es un ganadero.
como mencioné, tengo gente cercana que eso ha sido ganadera. Mi padre en sus últimos años de vida se dedicó a la ganadería, al igual que intentó meterse en el negocio de la tilapia. Pero bueno, murió en el proceso, ¿no? Pero efectivamente en sus últimos años fue ganadero, ¿no? Y otro familiar muy cercano, a él sí no especificó quién es para no meterlo en problemas. Yo lo he visto, ¿no? Él es, además de dedicarse a la ganadería, es mecánico y yo le toca ser mecánico y no todas estas características que le tocan al ganadero, ¿no? Y he visto pues lo extendido, lo difícil de sus jornadas de trabajo, ¿no? Sí, es el trabajo con la tierra, la agricultura, la ganadería, yo sé que es pesadísimo, ¿no? Un trabajo que te exige mucho, ¿no? Y que tiene un desgaste enorme, ¿no? Sobre el ser humano, ¿no? Sobre la persona. Pero sí. A ver, para mantenernos con el tiempo. Sí, estoy de acuerdo que los planes no pueden imponerse desde afuera. Los planes no pueden ser una imposición externa en la medida que no va a tender a responder a la realidad del país, a las circunstancias del país. Tienen que ser diseñados, por decirlo así, de abajo arriba. Tienes que diseñar tu plan sobre la base de tu realidad. Y no podemos tener moldes. Este es el plan que le vamos a imponer a cada país. Y muchas veces los consultores que traen el plan desde afuera, les es más fácil pues tomar un mismo plan y adecuarlo a cada país, le cambio un par de palabras y listo, ¿no? Nosotros creemos en desarrollo desde abajo. Cooperativismo, nosotros proponemos, y lo mencioné, proponer el cooperativismo como un mecanismo para lograr una economía más moderna, incorporando a los pequeños y medianos productores. Existen en el mundo ejemplos de cooperativas que compiten a escala mundial. Distintos rubros, porque a veces hay la tendencia a pensar que las cooperativas, o gente que ajena a los sectores, que vea las cooperativas como producción casi que precaria, ¿no? De supervivencia. Las cooperativas pueden competir incluso como transnacionales y hay múltiples ejemplos de países donde uno ve esa potencialidad. Pero ahí nuevamente está el hecho de que el Estado tiene que ofrecerles apoyo, esa ayuda a las cooperativas para que puedan lograrlo, ¿no? Incluso yo diría que como ejemplo, ustedes habrán visto una marca de carros china, Dongfeng. Dongfeng es una cooperativa, aunque no lo parezca, ¿no? Parece una empresa, ¿no? Pero es una empresa cooperativa, ¿no? Vamos a fomentar las cooperativas de producción, ¿no? En el agro, en la industria. Además, es un mecanismo que te permite combatir la informalidad, ¿no? A ver, la migración. Efectivamente, yo creo que los migrantes deben respetarse los derechos de todo ser humano que esté de paso, sea que esté de paso de Panamá o que esté buscando establecerse en el país. Ahí enfatizaría un mismo punto nuevamente. Todo debe hacerse con orden, debe hacerse sobre la base de criterios firmes, sólidos, que permitan incorporar al migrante dentro de la economía, dentro de la sociedad, de una forma que no perjudique a los trabajadores del país, ni que implique tampoco someter a los migrantes a estándares laborales precarios, porque muchas veces lo que se busca es decir, yo quiero el trabajador migrante porque a ese no le tengo que pagar seguridad social o salario. Se da mucho el comercio sobre todo, ¿no? Y creo que ahí sería estándares claros de calidad para evitar eso, que se den esos abusos, ¿no? Hay otro tema que no va a dar el tiempo, que ya es la propia migración del Darién y demás, ¿no? Que sería otro tema, ¿no? Sobre el cobre. Yo diría que en cuanto a la necesidad del cobre, yo creo que se va a requerir minería de cobre, efectivamente, pero no necesariamente en Panamá. ¿En qué lugares explotamos qué actividades? Y ahí me refiero a en qué lugares en general, en la región, en el mundo. Eso debe someterse a esa búsqueda entre ese equilibrio, esa armonía entre a dónde podemos generar determinadas actividades con el menor impacto ambiental o daño ambiental. Hay países nuevamente como Chile, donde es perfectamente coherente desarrollar la minería, o México, con un enorme territorio, y hay países donde no cabe como Panamá.
por sus características, ¿no? Así que esto no es, digamos, la posición no es en ninguna parte del mundo de la minería, en toda la minería en Panamá, ¿no? Sería la posición concreta. De acuerdo con el elemento de que hay que lograr articular el sector logístico con la producción, es claro que, y lo hemos visto, puede parecer anecdótico, pero es más caro mover un contenedor de Chiriquí a Panamá que de Panamá a Europa. Eso te habla de un problema de integración. Tenemos un sistema logístico que no está al servicio del país. Y la respuesta es, yo creo, en un desarrollo descentralizado, ¿no? Que sí implica que hay planificación, pero es descentralizado, es distribuido. Gracias. Muchas gracias. El único verdaderamente, porque los criterios, si no, Damos fe de la firma. Firmo ambos, ¿no? Vamos a firmar ambos. una suya y una nuestra. Aplauso. Es suya, doctor. Gracias.